7 verdades escalofriantes que te mantienen atrapado en tu sombra para siempre. La noche había caído como un manto de oscuridad aplastante, y el silencio sepulcral se había apoderado de cada rincón de la vieja casa. Un escalofrío recorrió la piel de Sofía cuando escuchó un susurro estremecedor que parecía provenir de las sombras. Casi podía tocarlo, ese murmullo, un secreto tan antiguo como el tiempo que podía ser la clave de su misma existencia. A medida que avanzaba, sus pasos resonaban en el suelo de madera, crujidos que sonaban como gritos apagados en la negrura. ¿Qué había detrás de esa puerta que nunca se abría? Los rumores contaban de almas perdidas, de espectros que nunca encontraron la paz, de una verdad escalofriante que mantenía a todos atrapados en sus temores. El aire estaba denso, casi pesado, como si las sombras estuvieran vivas y respirando a su alrededor. Sofía podía sentirlas, como un abrazo helado, un roce en su cuello. Las luces comenzaron a parpadear, creando una danza macabra de claridad y penumbra. Entonces, un rayo de luz iluminó brevemente la habitación y, en ese instante fugaz, una figura espectral apareció, fijando su mirada en ella con ojos vacíos. Era un alma en pena. ¿Qué era lo que quería de ella? La inquietud la invadió, su pecho se apretó como si cosas indescriptibles comenzaran a emerger de la profundidad de su mente. Necesitaba saber la verdad detrás de esas sombras. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la primera de esas verdades escalofriantes, la leyenda de que cada sombra guarda un secreto, un eco del pasado que surge para atormentar a quienes no las enfrentan. La tensión crecía, y su curiosidad se desbordaba, como un torbellino que no podía ser contenido. ¿Qué otros misterios y horribles realidades la esperaban en este laberinto de sombras? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Así que, tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El frío aumentaba, y la figura parecía acercarse un poco más. El aire se volvió más denso, más pesado, como si una tormenta se estuviera gestando entre ellos. Sofía sentía su corazón latir desbocado, un eco que resonaba como un metrónomo de temor y curiosidad. ¿Podría ser verdad que las sombras eran más que solo oscuridad? ¿Qué significaban esos ecos de dolor y sufrimiento que prometían ser revelados? La intriga la mantenía cautiva y, de repente, un pensamiento oscuro la asaltó, ¿y si lo que estaba a punto de descubrir la atrapaba para siempre en su sombra? Mientras su mente giraba en un torbellino de dudas, un grito apagado resonó en su interior. ¿Podría enfrentar sus propios miedos, o sería consumida por ellos? Todo estaba en juego, y las sombras se preparaban para revelar su verdad. El silencio era ensordecedor, y la figura espectral, ahora muy cerca, pareció cobrar vida a medida que las luces titilaban, pintando sombras distorsionadas en las paredes. Sofía se enfrentó a esa presencia helada que la miraba fijamente. Tenía que saber quién era, qué había vivido. La necesidad de descubrir esa verdad era más fuerte que el miedo que la consumía. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando, casi como un susurro que se perdía en la penumbra. El espectro no respondió, pero su mirada transmitía un profundo anhelo y un dolor inimaginable. Sofía sintió una conexión, un hilo invisible que unía sus almas en un instante difícil de describir. Las sombras temblaban a su alrededor, como si aguardaran su próximo movimiento. Sin poder resistir la urgencia que hervía en su interior, Sofía dio un paso adelante. Aquel espíritu parecía estar atrapado en un ciclo de sufrimiento, y ella quería liberar su voz. «Dime lo que necesitas, déjame ayudarte», murmuró, ofreciendo su mano en un acto de conexión y compasión. El frío la envelopaba, pero el deseo de sacudir la oscuridad era más fuerte. Buck, el antiguo guardián de secretos, había advertido de la necesidad de enfrentar sus terrores y, ahora, ella se encontraba en el umbral de una verdad aterradora. El espectro inclinó la cabeza,
como si entendiera su ofrecimiento, y un destello de luz brilló a través de su cuerpo translúcido. De repente, la habitación se inundó con imágenes fugaces. Ella vio un niño jugando, una madre llorando, un círculo de figuras que danzaban en tiempos felices, hasta que la escena se oscureció, devorado por una ceguera de sufrimiento. Sofía sintió un nudo en su garganta mientras absorbía esa historia angustiante, fragmentos de vidas que se entrelazaban con la suya. ¿Era esa su verdadera historia? Los ecos resonaron y se multiplicaron, cada uno un lamento triste, una súplica olvidada. Los olvidan, no quieren recordar, murmuró una voz en su mente. Sofía se estremeció. Esas palabras alimentaron su intriga y su miedo. En el fondo sabía que estos ecos no solo eran recuerdos del pasado, sino verdades olvidadas en el silencio. ¿Qué quieres que haga?, volvió a preguntar, ahora con determinación. Pero el espectro empezó a desvanecerse, como si la luz que antes había brillado se extinguiera poco a poco. Sofía sintió que el tiempo se esperaba entre ellos, y su corazón palpitó con fuerza. «No te vayas», gritó desesperadamente. En ese momento, el ecosistema de sombras comenzó a moverse, y un viento helado barrió la habitación. La figura parpadeó, y Sofía sintió que se deslizaba hacia un abismo oscuro. Las luces titilaban como si avisaran de un peligro inminente, y en un instante, el silencio fue roto por un grito agudo y desgarrador que emanaba del alma cautiva. «Tienes que descubrir la verdad. La llave es tu sombra», y con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Sofía sola en la penumbra, el eco del grito aún resonando en sus oídos. ¿Qué significaba encontrar su sombra? ¿Qué revelaciones le esperaban en ese camino incierto? La intriga y el terror se entrelazaron, empujándola a avanzar hacia la antigua puerta que tanto había temido. La verdad que buscaba podía estar detrás de ella, y cada segundo que pasaba la hacía sentir más impaciente. Entonces, un ruido, un leve tintineo, como el sonido de cadenas arrastrándose, la hizo detenerse en seco. Sofía miró en dirección del sonido, y una risa suave y macabra flotó en el aire. ¿Podría haber más almas atrapadas en esta oscuridad, esperando algo? Pronto sabría que esas sombras tenían mucho más que revelar, pero, ¿estaría lista para enfrentar lo que su propia sombra escondía? Sofía sintió como el sudor perlaba su frente mientras el eco de la risa macabra se desvanecía en un susurro. Su mirada se desvió hacia la vieja puerta de madera que, durante tantos años, había sido solo un mueble inerte en la penumbra de su hogar. Ahora, parecía pulsar, como si esperara el momento de abrirse y liberar un torrente de secretos. Atrapada entre el deseo de saber y el miedo aplastante, avanzó, sus pasos resonando en el vacío. El tintineo se repetía, más fuerte, más insistente, como un canto de sirena. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo cada rincón con un propósito sombrío. El aire se hacía más denso, y el frío la calaba hasta los huesos. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó en voz alta, pero solo recibió el silencio como respuesta. El espectro había hecho su parte, ahora era su turno de descifrar las pistas dispersas a su alrededor. La sombra se asomaba, y con ella, un presentimiento de que lo que iba a encontrar cambiaría su vida para siempre. Finalmente, la puerta cedió bajo su empuje, chirriando como si estuviera despertando de un profundo letargo. Sofía entró en la habitación que se extendía más allá de la puerta, y su aire se volvió más espeso, como si la atmósfera misma recordara algo que había sido olvidado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y a medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, empezó a distinguir formas que decoraban los muebles cubiertos con sábanas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Poco a poco, comenzó a explorar aquel espacio, su corazón latiendo desbocado. Cada mueble le recordaba fragmentos de su propia vida, una vieja silla que había pertenecido a su abuela, un espejo con una inscripción ininteligible que parpadeaba en la oscuridad, un baúl de madera robusto en un rincón. Recordar la historia de su familia era una necesidad, pero la sombra que la acompañaba parecía tener intenciones propias. De repente, el viento sopló con fuerza, levantando una de las sábanas, revelando un retrato colgado en la pared. Sofía se acercó cautelosamente. Era la imagen de una mujer que se parecía increíblemente a ella, pero los ojos de aquel retrato estaban llenos de tristeza y desesperación. «Es hora de recordar»,
la voz del espectro resonó en su mente, y esta vez, no era un susurro, sino una orden. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las palabras del espíritu la invadían. Todo lo que has olvidado está aquí, en tu sombra. La verdad, Sofía, está entrelazada con tu historia familiar. Tenía que descubrir las conexiones, enfrentarse a los secretos guardados en las sombras de su linaje. El baúl parecía estar cerrado a propósito, como si guardara con recelo un misterio que solo ella podía desvelar. Con un profundo aliento, sintió la urgencia de abrirlo. Había algo dentro que clamaba por liberarse, algo que podría finalmente unir la tragedia de la mujer del retrato con su propia existencia. Con manos temblorosas, Sofía levantó la tapa del baúl. El olor a madera antigua y a papel viejo la abrumó, y se encontró con una colección de cartas, objetos y fotografías que revelaron un mundo que nunca había conocido. Mientras sus dedos se deslizaban sobre aquellos objetos, una imagen comenzó a formarse en su mente, y con ella, un pálpito en su pecho. Pero en ese instante, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la risa macabra regresó, esta vez más fuerte, más cercana. Sofía miró a su alrededor, el terror apoderándose de ella. Las sombras danzaban más rápido, y un profundo grito resonó en la habitación. «Deja de esconderte», resonó en sus oídos, sin saber si debía seguir explorando el baúl o correr de la habitación. Una nueva revelación la golpeó: la sombra nunca se va, siempre está esperando. Con su corazón latiendo más fuerte que nunca, Sofía se dio cuenta de que esta no era solo una búsqueda de respuestas. Era una lucha por su alma, y justo cuando pensaba que había encontrado un momento de calma, el espejo comenzó a brillar con una luz antinatural y su reflejo cambió. En lugar de su propia imagen, una figura oscura se asomó, sonriendo de manera siniestra. Podría ser la clave que buscaba, o la manifestación de su propio terror. Lo que estaba por descubrir podría condenarla para siempre, o liberarla. El ciclo de secretos y sombras apenas comenzaba. ¿Podrá Sofía enfrentar la verdad oculta detrás de esa misteriosa figura en el espejo? La figura oscura en el espejo sonreía con una malicia que Sofía nunca había visto antes. Su corazón se detuvo un instante, incapaz de asimilar lo que estaba frente a ella. Era como si toda su vida hubiera conducido a ese momento, donde el reflejo del horror se desdibujaba con sus propios miedos. «¿Qué quieres de mí?», musitó, su voz apenas un susurro en aquel ambiente asfixiante. La figura en el espejo respondió, no con palabras, sino con un gesto que la invitaba a acercarse. La luz antinatural del espejo la absorbía, y un deseo imperioso la empujaba hacia adelante. No podía resistirlo. Con un paso vacilante, Sofía se acercó, su mente llena de imágenes de su antepasada que había visto en el retrato. Era posible que hubiera una conexión más allá de la mera apariencia. Mientras tanto, los objetos del baúl aún la llamaban. Instintivamente, giró la cabeza hacia ellos, sus ojos recorriendo las cartas, llenas de promesas y advertencias, y las fotografías que parecían sonreírle desde el pasado. Cada uno de esos fragmentos de historia tenía el potencial de revelarle la verdad, aquella que había estado oculta en su familia durante generaciones. Con un último vistazo a la figura siniestra, decidió dar un paso atrás y abrir el baúl con más determinación. Sus dedos temblorosos se deslizaron entre las cartas, realizando el primer descubrimiento que dejó una marca en su alma. Era una carta de amor, pero las palabras estaban impregnadas de tristeza. En un rincón, encontró un objeto que la hizo contener la respiración, un pequeño medallón que brillaba con un resplandor dorado, en forma de corazón. Al sostenerlo, las visiones comenzaron a desbordarse en su mente. Imágenes de su familia, de risas y lágrimas, se mezclaban con escenas sombrías, promesas rotas y secretos oscuros que habían sido enterrados. ¿Este medallón, qué significa?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al descubrir que el reflejo de la figura en el espejo parecía temblar, como si tuviera poder sobre aquel objeto. De repente, la habitación se inundó de un viento gélido, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, obligando a Sofía a retomar el presente. Sintió que alguien la observaba, y al volverse, la figura había cruzado el umbral del espejo. La sombra había tomado forma, un ente espectral que emanaba un aura de dominación, y su risa macabra resonaba de nuevo, llenando el espacio con un eco distante. ¿Creías que podías escapar de mí?,
Decía la voz, un murmullo serpenteante que agitaba sus entrañas. Tú, como todos los de tu linaje, llevas la carga de nuestros secretos. El pánico apretó el pecho de Sofía. Las fotos, las cartas, el medallón. Todo estaba interconectado. Se dio cuenta de que lo que había descubierto no solo pertenecía a su pasado, sino que la sombra estaba arraigada en su propia historia. La figura sonrió, extendiendo un brazo hacia ella, como si invitara a Sofía a unirse a la oscuridad, a aceptar su destino. Ven, Sofía. La verdad te liberará. Pero primero, debes hacer lo que nadie más se atrevió, advertía mientras el aire se tornaba chaqué en un silencio sepulcral. Las luces titilaban como si respondieran a su maldad. Sofía sintió un temblor visceral. ¿Podía realmente enfrentar no solo a su sombra, sino también a la oscuridad de su propia familia? Odiaba la idea de convertirse en lo que siempre había temido, pero el medallón todavía ardía en su mano. ¿Sería su salvación o su condena? El eco de risas y susurros envolvió la habitación, y de repente, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué decisión tomarás, Sofía? ¿Rechazarás tu propia historia o la abrazarás en toda su magnitud? Resonó la voz, creando un laberinto de incertidumbre en su alma, y en ese momento, cuando el abismo parecía devorar todo a su alrededor, Sofía entendió que no tenía otra opción más que entrar en la caverna de verdades que la aguardaba, en búsqueda de la redención, aunque eso significara enfrentarse a su propia sombra. Para seguir la historia, tendría que elegir entre la oscuridad o la revelación. ¿Qué camino escogerá Sofía y qué secretos pertenecen a su linaje? La hora de la verdad se acercaba, y el espejo ya no era solo un reflejo de su rostro, sino una puerta al abismo de su propia existencia. Sofía se sintió caer, no solo a través del suelo, sino también por un túnel de recuerdos y emociones asfixiantes. La locura de su linaje la arrastraba hacia abajo, mientras las risas y susurros se intensificaban, resonando en su mente como el eco de una vieja melodía. El abismo en el que estaba cayendo parecía sin fin, pero de repente, su caída se detuvo. Se encontró en una habitación tenebrosa, iluminada tenuemente por una luz rojiza que parecía emanar de las paredes mismas. La figura siniestra estaba ahí, ahora más definida y fija, observándola con una mezcla de anticipación y desdén. Bienvenida a mi reino, Sofía, dijo la entidad, sus palabras pareciendo atravesar todo lo que era. Aquí es donde los secretos de tu familia toman forma. ¿Listas para conocer las verdades que han sido enterradas como cadáveres en el sótano de tu historia? Sofía retrocedió, pero algo inquebrantable la mantenía en su lugar. Un miedo paralizante se enfrió su sangre, pero al mismo tiempo, el medallón en su mano comenzó a brillar con una luz cálida, indicando que quizás sí había esperanza. No, no puedo estar aquí, balbuceó. Esto es solo una pesadilla. No tan rápido, siseó la figura, y un aire de burla se expande entre ellos. La pesadilla está justo comenzando. Te he traído aquí para que veas la verdad sobre tus antepasados, los que siempre han estado a un lado de la historia y nunca la han escrito. Puedes correr, pero jamás escaparás de tus raíces. Sofía sintió que un profundo deseo de entender comenzaba a brotar en ella. Era momento de descubrir lo que había sido escondido por tanto tiempo. La figura extendió su brazo hacia el mediador, y del medallón salieron chispas brillantes que danzaban en el ambiente como pequeños destellos de verdad. Comencemos con la primera verdad, dijo la sombra, moviendo sus manos como un director de orquesta. La habitación comenzó a cambiar, las paredes se desvanecían y una escena se proyectaba ante sus ojos. Era su familia, pero en un tiempo que no conocía. Sofía observó a su bisabuela, quien parecía joven y vibrante, rodeada de hombres y mujeres ataviados con trajes lujosos. Pero en el aire, un sentimiento de tensión reinaba. Ella miró de cerca. En la esquina, un hombre con un rostro sombrío y una sonrisa inquietante sostenía un objeto que le era familiar. Era otro medallón, uno que parecía igual al que tenía en la mano. Sofía sintió que su corazón latía más rápido, el miedo y la curiosidad aplastando su pecho. Él es el origen de tu historia, Sofía, susurró la figura. Su traición precipitó su caída, y desde entonces, nuestra familia ha estado buscando redención. Tú eres la elegida para descubrir el hilo que conecta todo esto. No sé si puedo hacerlo, lloró Sofía,
sintiendo que el peso de las expectativas caía sobre ella como una losa. Pero eso no depende de ti, querida. Perteneces a esto. Solo necesitas decidir si lo abrazarás o lo dejarás escapar, respondió la figura, su voz ahora suave, casi seductora, mientras el medallón seguía brillando con fuerza, como un faro en la oscuridad de su incertidumbre. Cuando la proyección se disipó, Sofía sintió que había algo más, algo oscuro que la atrapaba en su propia historia. Las visiones de su familia comenzaron a repetirse, y con cada imagen, toda la culpa, todo el dolor de generaciones, se encontraba en su corazón. Prepárate para la siguiente revelación, Sofía, anunció la figura, su sonrisa ampliándose con una satisfacción siniestra. La verdad a menudo invoca más terror que el mismo miedo. Ahora verás cómo cada secreto ha formado el presente y en su pecho, Sofía sintió una conflagración de determinación, preguntándose si esto realmente la llevaría a la liberación o a su perdición total. Estaba lista para enfrentar lo que se escondía en las sombras de su linaje, los ecos de la historia nunca habían resonado con tanta fuerza. Y en medio del creciente torrente de revelaciones, preguntó para sí misma, ¿podré romper la maldición, o será el fin de mi linaje? El umbral de una nueva verdad se alzaba ante ella, y las respuestas eran tan solo el principio de una revelación aterradora. La habitación se transformó, los colores se intensificaron, y el aire se volvió espeso como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía palpable. La figura frente a Sofía parecía aumentar de tamaño, absorbiendo toda la luz que había en el espacio. Veamos qué descubrimos hoy, dijo con un tono burlón, y la luz rojiza comenzó a girar alrededor de ellos, creando sombras danzantes en las paredes. Sofía, aún temblando, intentó concentrarse en lo que estaba por venir. Entonces, la proyección cobró vida una vez más. Esta vez, se encontró mirando a su abuelo, un hombre de rostro rudo y manos callosas entrenadas en el trabajo duro de la tierra. Lo veía en el campo, sudoroso, pero en su mirada había una intensidad que Sofía nunca había notado antes. Miraba hacia el horizonte, como si esperara algo, alguien. Él siempre fue el protector de nuestra familia, dijo la oscura figura, acercándose al borde de la proyección. Pero su celo también fue su condena. La traición no solo llega de afuera, Sofía, viene de dentro. A veces, son los más cercanos los que te apuñalan por la espalda. Un nudo se formó en la garganta de Sofía, recordando historias de conflictos familiares que siempre habían flotado en la superficie. ¿Qué le pasó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Busca la verdad en su dolor. Él nunca pudo perdonar ni olvidar lo que sucedió en su juventud. Cada lágrima que derramó, cada alabastro que rompió, añadió más peso a la carga de nuestra familia, respondió la figura, el tono gélido como un viento helado. La imagen se desvaneció, dando paso a una escena aún más oscura, su padre, rodeado de sombras, con una mirada desconsolada en su rostro. Sofía quería gritar, salir de allí, pero los ojos de la figura le oprimían el ser. El tiempo te dirá que la carga de un padre es diferente, continuó la entidad. Él se encuentra atrapado por decisiones mal tomadas, por un legado que no pidió. ¿Sientes esa presión? El peso de la culpa es a menudo más pesado que el hierro. Cada palabra calaba en su piel, como si le desgarrara. Sofía vio a su padre en sus momentos más vulnerables, siempre en conflicto, siempre buscando redención en las sombras de su propia historia. No quiero cargar con esto, murmuró, pero su voz fue ahogada por las visiones que la rodeaban. La luz roja empezó a temblar, iluminando más de lo que ocultaba. Sofía se sentía como si estuviera en un laberinto sin fin, cada escena revelando nuevos secretos que giraban como un torbellino. Un rostro atrás de otro, una historia tras otra, hasta que se sintió abrumada por el peso de las revelaciones. ¿Qué es esto?, gritó, desesperada. ¿Por qué me haces esto? La figura sonrió, su rostro en forma de mueca edulcorada. Porque tú eres la respuesta que nuestra familia ha estado esperando. Lo que has de descubrir no solo cambiará el rumbo de tu historia, sino también el de todos los que te rodean. Vas a dar un paso más allá de las sombras o caer en lo más oscuro de ellas. Sofía sintió un frío helador recorriendo su cuerpo. Ya no podía ignorar lo que la rodeaba, la historia de su familia estaba tejida con dolor, amor y traiciones.
Solo quiero encontrar la verdad. Quiero romper el ciclo, exclamó, sintiéndose un poco más fuerte mientras el medallón seguía brillando, sus destellos ahora más intensos. Entonces, adelante, pero recuerda, dijo la figura, su susurro como un eco en el silencio. No toda verdad es liberadora. El ambiente se tornó aún más oscuro, y antes de que Sofía pudiera comprenderlo, la habitación se transformó nuevamente. Ahora, se encontraba frente a un inmenso espejo que reflejaba no solo su figura, sino un ecosistema reticulado de almas atormentadas. Más allá de su propio reflejo, parecía vislumbrar a los miembros de su familia mirándola, cada uno atrapado en sus propios secretos, en sus propias sombras. Vas a elegir, Sofía, dijo la figura, ahora más cerca que nunca. Confrontarás la verdad que ilumina, o dejarás que la oscuridad te devore. Con el corazón acelerado y una mente aturdida por la decisión que tenía ante ella, sintió que el tiempo se detenía. Su destino pendía de un hilo en un abismo de revelaciones. Pero en el fondo, una voz interior seguía resonando, este es solo el principio. ¿Serás tú quien rompa la maldición? La tensión se acumuló, presionando contra su pecho como un yugo. Mirándose en el espejo, Sofía supo que el próximo paso sería crucial. Tenía que decidir. La figura detrás de ella sonrió, y el chasquido de los dedos de esa entidad resuena en la oscuridad, como preludio a lo que vendría. La próxima verdad será la más escalofriante de todas. Estás a punto de enfrentar lo que siempre has temido. Las sombras bailaban, y Sofía se sintió arrastrada nuevamente a lo desconocido. ¿Qué revelación le haría la figura esta vez? Estaba lista para descubrir lo que podría acabar con su linaje, o lo que podría liberarlos a todos. El eco del chasquido reverberó en la oscuridad, como un tambor que marcaba el compás de un destino incierto. Sofía miró fijamente al espejo, sintiendo que la línea entre su reflejo y la realidad se desdibujaba. Un frío intenso le atravesó el cuerpo, y mientras los ojos de la figura brillaban con una luz roja inquietante, una nueva proyección comenzó a formarse, las imágenes del espejo cambiaron. Sofía se vio en una habitación familiar que le era familiar, pero el tiempo había hecho su trabajo, los muebles estaban cubiertos de polvo, las paredes parecían gritar hollín y tristeza. Cuando el velo del tiempo se levantó, se encontró cara a cara con su madre, pero no con esa madre amorosa y sonriente que conocía. Esta madre parecía encadenada a sus propias penas, con ojos hundidos y una tristeza profunda que parecía saquearle el alma. ¿Qué estás haciendo aquí, hija?, preguntó su madre, su voz temblando, como si hablara desde el fondo de un abismo oscuro. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué te pasó?, logró preguntar, su voz apenas un murmullo. Aquella escena era el reflejo de un sufrimiento que se escondía detrás de sonrisas olvidadas. Yo no puedo escapar de mis decisiones, susurró su madre mientras se acercaba a un viejo retrato del abuelo que decoraba la mesa. Cada día es una lucha entre lo que anhelo y lo que temo. La figura sombría se acercó más, su sombra alargándose por la habitación. Todo está conectado, Sofía. Las decisiones que toman tus seres queridos impactan en tu destino. La tristeza de tu madre es solo una parte del rompecabezas. Sofía no podía dejar de mirar. La escena iba y venía, como si su vida estuviera proyectada en una película de la que no podía alejarse. Su madre, la que había vivido para proteger, había dejado que sus propios demonios la consumieran. En esas traiciones silenciosas, en esos secretos no revelados, le era difícil ver un camino hacia la redención. Cielo santo, por favor, tan solo detente, exclamó Sofía, sintiendo que el aire se comprimía a su alrededor. Ya no podía soportar aquel juego. La angustia de su madre la estaba desgastando, y la desesperación comenzaba a apagarse en sus venas. Este es un ciclo sin fin, como una danza macabra, dijo la figura con un tono sombrío, mientras se movía lentamente alrededor de ella. Puedes continuar ignorándolo o enfrentarlo. La elección es tuya, pero lo que descubrirás ahora es una carga que muchos no pudieron soportar. La escena comenzó a distorsionarse, colores y formas se desvanecieron en un mar de tinieblas. En un instante estremecedor, Sofía fue transportada a una noche oscura en su historia familiar, una noche que siempre había estado envuelta en el misterio.
Golpes resonantes emulaban a través del aire, y un grito desgarrador atravesó la penumbra. ¿Esto es parte de mi verdad?, preguntó ella, atrapada entre el horror y la necesidad de comprender. Sí, respondió la figura mientras el rostro de su padre aparecía, transformado por la ira, enfrentando a un hombre que desataba furia a su alrededor. La violencia es una herencia que se transmite, y ahora debes decidir si serás la próxima portadora o la que rompa la cadena. Sofía sintió su propio corazón agitarse, la desesperación crecía. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras miraba la escena, una escena que la obligaba a enfrentarse a sus miedos más profundos. No. No puedo cargar con esto. Gritó Sofía, dejando escapar su grito ahogado. La figura rió de una manera helada, como un eco que resonaba en la oscuridad. ¿Y si te dijera que la verdadera carga no está en lo que llevas, sino en lo que decides dejar ir? La próxima verdad te hará cuestionar lo que creías saber. Está a punto de comenzar el verdadero viaje al corazón de tu familia y las sombras no cederán sin lucha. Sofía sintió el peso de su elección, la presión aumentó en su pecho mientras el espejo se volvía un portal hacia lo desconocido. Las luces rojas danzaban alrededor, creando formas y sombras que parecen susurrar. Historias olvidadas. ¿Qué revelación le aguardaba y qué sacrificio tendría que realizar para desentrañarlo? Su destino le esperaba, y con él, la última prueba que podría marcar un antes y un después en su vida. En un instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos, cada fragmento un eco de decisiones pasadas, y Sofía supo que el verdadero terror apenas estaba por llegar. Mientras la oscuridad comenzaba a invadirlo todo, tan solo pudo pensar, ¿sería capaz de soportar el peso de su legado? La oscuridad se tragó la habitación, y los pedazos del espejo yacían esparcidos como un rompecabezas descompuesto. Sofía, temblando, se dio cuenta de que cada fragmento reflejaba la angustia de su propia existencia. Los ecos de su grito aún resonaban en su mente, pero había algo más, una voz tenue que parecía surgir de los rincones más oscuros de su ser. Esto no es solo un juego, le susurró la figura, ahora más intensa, una sombra vibrante que empezó a tomar formas más definidas. Tú buscas respuestas, pero hay verdades que desearías no descubrir. La presión en su pecho aumentaba, como si la oscuridad misma intentara aplastarla. Sofía retrocedió, sus pies resbalando sobre los trozos de espejo, pero era imposible escapar. Las imágenes comenzaron a fusionarse nuevamente, y en un instante, se encontró en un pasillo de su niñez, uno que había compartido con su hermano. Martín, murmuró, el nombre saliendo de sus labios como un lamento. La visión se tornó vívida y, ante ella, estaba su hermano, pero la tristeza en su rostro estaba mezclada con una rabia reprimida. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó, angustiada. Era un secreto que nunca debimos guardar, dijo Martín, su voz un eco de emociones reprimidas. En la quietud de la noche, se desató la tormenta. Lo que no se dice se acumula, Sofía, y puede volverse letal. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. ¿Qué tormenta había desatado la familia? ¿Por qué la culpa y la tristeza dibujaban sombras en sus rostros? La pregunta la asaltaba, pero el miedo le pesaba en la garganta. De repente, un estruendo cortó el diálogo. Un golpe fuerte resonó al fondo del pasillo. Sofía se giró, sus ojos brillaron por la luz parpadeante que emergía de una puerta entreabierta. Sin pensar, avanzó hacia la luz, el corazón desbocado. Al cruzar el umbral, el aire se llenó con gritos distantes, una mezcla de risas y llantos. La sala estaba llena de fotografías antiguas, cada una con una historia que no se había contado, una verdad oscura esperando a ser desenterrada. Una de las imágenes captaba su atención. Allí estaba su madre con una sonrisa forzada, rodeada de familiares que la miraban con desdén. No se trata solo de ti, murmuró la figura que aún la observaba. Los secretos de tu madre, de tu padre, también son los tuyos. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. Ellos tuvieron que cargar con sus sombras, y si no lo detienes ahora, tú también lo harás. Poco a poco, su madre apareció de entre las sombras, sus ojos cargados de dolor y miedo. Perdóname, hija, dijo con un hilo de voz. No elegí esto, pero no hay manera de liberarse de este pasado. ¿Por qué no me dijiste nada?
Le gritó Sofía, los gritos de angustia resonando en la sala como un eco de aquel día fatídico. ¿Por qué esconder este dolor en lugar de pelearlo juntas? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y una sensación de pánico la invadió. De pronto, como un golpe helado, comprendió, su madre había estado atrapada en el mismo ciclo de la tristeza y el silencio. Así es como la oscuridad se perpetúa, murmuró la figura en el fondo, era un ciclo diseñado para devorar, para mantenerlas prisioneras. En su mente, Sofía vislumbró una posibilidad, tal vez había una forma de romper esa cadena, pero antes de que pudiera articular su plan y antes de que pudiese pedir ayuda, el espejo, quebrado y agrietado a sus pies, comenzó a brillar intensamente, como si reclamara a sus almas, como si estuviera dispuesto a no dejar escapar a nadie. Sofía. Gritó su hermano, y en ese momento, un grito punzante la hizo girar. La oscuridad se transformó en una sombra voraz y alargada, lista para tragarse no solo la verdad, sino su propia esencia. Mientras la luz del espejo ardía, una ola de calidez la envió de regreso a su habitación, donde el frío había desaparecido y la realidad se tornó más densa. Un eco de sombras rugía dentro de ella, recordándole que todo estaba por resolverse, todo estaba aún a la espera, las luces rojas titilaron, y una voz desconocida resonó en su mente, ahora empieza la verdadera lucha, Sofía. No cerrarás este ciclo sin un sacrificio. La pregunta palpitaba en su mente. ¿Qué estaría dispuesta a perder para desenterrar la verdad? Y mientras resonaba el eco del destino, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los ecos de la luz desvanecida la envolvieron, y Sofía se encontró nuevamente en su habitación. Las paredes parecían observarla, como si las sombras que habían sido arrojadas por el espejo quedaran marcadas en el aire. Su corazón latía desbocado y cada latido resonaba como un llamado urgente a enfrentar lo que había estado oculto tanto tiempo. ¿Qué sacrificio?, se preguntó, su voz casi un susurro. Las palabras retumbaban, una y otra vez, mientras su mente buscaba respuestas entre las piezas desordenadas de su pasado. A medida que la realidad se asentaba, Sofía sintió que un nuevo peso sobre sus hombros la empujaba hacia adelante. Quizás, pensó, la respuesta a la oscuridad que había heredado venía de un lugar inesperado. Con esa idea en mente, decidió que debía volver a aquel pasillo, al lugar de la tormenta, donde todo había comenzado. Las luces rojas que una vez llenaron su mente se apagaron lentamente. Con cada paso, un frío gélido comenzaba a envolverla, y las sombras a su alrededor parecían moverse, susurrando secretos olvidados. Sin embargo, su determinación la llevó a cruzar la puerta que había dejado atrás. El pasillo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sofía se adentró en la penumbra, las viejas fotografías en la pared la miraban con un silencio aterrador. Cada imagen mostraba sonrisas desvanecidas, momentos capturados en un tiempo lejano. Pero había algo más, un brillo inquietante emanaba de un marco que estaba ligeramente inclinado. Sin pensarlo, Sofía se acercó. Al enderezar la foto, una mirada intensa la atravesó. Era su abuela, joven y llena de vida, pero en sus ojos había un eco de tristeza. No era la primera vez que Sofía había visto esa mirada, pero esta vez, sentía que había un peso detrás de ella, un legado doloroso que debía entender. Los secretos son armas de destrucción, murmuró la figura oscura que aún la observaba desde las sombras. Tu familia nunca fue lo que parece. Las palabras resonaron en su mente. Sofía sintió un tirón en su pecho, como si esa voz estuviera destapando un recipiente lleno de emociones reprimidas. Al mirar de nuevo a la fotografía, se dio cuenta de que detrás de los ojos de su abuela había historias que nunca se contaron, decisiones que pesaron como anclas en la vida de cada uno de ellos. Fue en ese momento que un grito desgarrador llenó el aire. Sofía se dio la vuelta rápidamente y encontró a su madre, profundamente afectada, y su rostro pálido por el horror. Sofía, no debes saberlo todo, le suplicó, mientras su voz temblaba de angustia. ¿Y qué debo hacer, madre?, gritó Sofía, sintiendo que la rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho. ¿Dejar que las sombras nos consuman? ¿Fue eso lo que elegiste tú? Su madre retrocedió, las lágrimas brotaron de sus ojos y dejaron huellas brillantes en su piel. Lo hice para protegerte. A veces, el silencio es lo que nos salva, pero Sofía se negó a rendirse.
El silencio me está matando, replicó, y en su voz había una determinación renovada. El eco de ese dolor había gobernado su familia demasiado tiempo, mientras el aire se volvió más denso, el espejo a sus pies explotó en 1000 fragmentos brillantes, y la habitación comenzó a desvanecerse, llevándola hacia el centro de un remolino de recuerdos. Su corazón latía en sintonía con el caos que la rodeaba, pero, por primera vez, estaba lista para saltar. «Recuerda», gritó la figura entre las sombras, cada palabra resonando como un tambor en sus oídos. «La verdad no siempre es dulce, pero es el único camino hacia la liberación. ¿Estás lista para lo que viene, Sofía? La oscuridad tiene varias caras, y tú tendrás que enfrentarlas todas». Y con esas palabras, un nuevo destello la envolvió, dejando su mente agitada con preguntas. ¿Qué pasaría si las respuestas la llevaran a lo que nunca esperó? El ciclo estaba a punto de romperse, pero, ¿a qué precio? Las sombras giraban a su alrededor, y en su búsqueda por la verdad, Sofía se dio cuenta de que no solo su destino estaba en juego, sino el de toda su familia. ¿Sería capaz de atravesar la tormenta y salir intacta? Sofía sintió el aire temblar a su alrededor, como si la casa misma contuviera el aliento. En un instante, el espacio se iluminó, y su mirada se encontró con el reflejo del espejo fragmentado, donde múltiples imágenes de su familia se entrelazaban. Eran rostros cargados de dolor, de secretos ocultos y decisiones irrevocables. «Esto es solo el comienzo», resonó la voz de la figura oscura, ahora más clara y penetrante. «¿Cómo puedo romper este ciclo?». Sofía preguntó, el miedo y la determinación latiendo en su pecho. «¿Qué se necesita para liberarnos de las sombras?». La figura sonrió con arrogancia. «La verdad es tu arma, pero la aceptación es tu escudo. Debes enfrentar cada fragmento de tu historia, incluso los más oscuros, y dejar que se desvanezcan con tu luz». Las sombras danzaban a su alrededor, y cada paso que daba hacia el centro del caos la acercaba más a la revelación. Hubo un segundo de silencio, y luego las imágenes comenzaron a cobrar vida. Vio a su bisabuela, su abuelo, y al hombre sombrío que no podía olvidar. Todos estaban atrapados en ese ciclo de sufrimiento, repitiendo las mismas decisiones erradas, y en el aire flotaba una sensación terrible de destino inminente. Con el corazón palpitando, Sofía avanzó. «No. No repetiré su historia», gritó, desafiando la negrura que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder ante su determinación, y un temblor la recorrió. «Rompe las cadenas que nos atan», le susurró su madre a través de la distancia. Sofía sintió un impulso renovador al escuchar su voz, una voz cargada de amor y arrepentimiento. «Es tu elección, hija. No dejes que el miedo hable por ti». El medallón resplandeció en su mano, irradiando una luz cálida que cortó la oscuridad como un rayo de esperanza. «Soy más que un eco de sus fracasos», se reafirmó, enfrentando la figura oscura. «Soy la que trae la verdad al presente». Y mientras lo decía, la habitación empezó a girar, los recuerdos fluyeron como un torrente. Destruir el espejo sería un acto de valentía, un gesto final para liberar a su familia de sus cadenas. Con el corazón en la mano, giró hacia la figura. «Ya no tendrás poder sobre mí. Voy a crear mi propio camino», proclamó Sofía. Con cada palabra, el espejo, que había simbolizado la oscuridad, comenzó a desmoronarse. Los ecos de risas y llantos se transformaron en susurros de gratitud, y una ola de luz envolvió la habitación. La figura, ahora debilitada, se retorció en protestas. «No puedes escapar de tu legado», gritó, pero la confianza de Sofía brillaba con más intensidad. «No necesito escapar, solo necesito aprender a vivir con ello». Con un último grito, lanzó el medallón hacia el espejo. Un estallido de luz llenó el espacio mientras el cristal se rompía en 1000 pedazos, y las sombras comenzaron a disolverse. Fue un instante eterno donde el dolor se transformó en reconocimiento, y la oscuridad, en liberación. En ese momento, Sofía se sintió ligera, como si las cadenas que la mantenían atada se hubieran desvanecido en la bruma. Aterciopelada y tranquila, la habitación se transformó en una calidez reconfortante. Sofía respiró hondo, sintiendo que finalmente estaban en paz. La voz de su madre evocó, ahora llena de amor. «Hiciste lo correcto, hija. Has enfrentado lo que otros no pudieron. Has roto el ciclo».
Las imágenes de su familia, ya no sombrías, comenzaron a sonreír, cada uno liberado del peso de sus secretos. Sofía, con lágrimas de alivio, entendió que esta era la nueva historia a escribir, no solo para ella, sino para todos los que vendrían. Su camino estaba lleno de luz, y aquel medallón brillaba como nunca antes, ahora una conexión de amor y fortaleza, se despidió de la forma oscura que había representado sus miedos y su linaje. Gracias por la lección, susurró, y con eso, la figura se desvaneció con un eco lejanísimo. Sofía salió de la casa, el frío había desaparecido, reemplazado por una cálida brisa que le acariciaba la cara. Los secretos de su familia ya no eran sombras. Eran lecciones de amor, y por fin estaban en paz. Con una sonrisa, dio un paso firme hacia el mundo que la esperaba, decidida a vivir sin las ataduras del pasado. Este es el cierre de una historia de sombras y verdades ocultas, pero recuerda, tu propia historia siempre puede estar en tus manos. Ahora es tu turno de enfrentar tus propias sombras y reclamar tu luz. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. Gracias.